Ayer, con respecto al caso del Líbano, Estados Unidos anunció que hay un acuerdo entre el gobierno libanés y los israelíes. ¿Cuáles son los puntos? ¿Cuáles son los términos o las cláusulas de ese acuerdo? El acuerdo establece que Hezbollah debe, según se informa, detener todos los ataques y retirarse al sur del río Litani. Ese es el primer punto. Además, el Líbano declaró que no tiene intenciones hostiles hacia Israel y, según se dice, ha designado a Hezbollah como enemigo del Estado libanés. Las Fuerzas Armadas libanesas asumirían el control exclusivo de la seguridad en las zonas designadas, excluyendo a los grupos armados no estatales. Ambas partes reafirmaron que no buscan un conflicto entre sí y acordaron continuar las conversaciones directas para avanzar hacia acuerdos más amplios de seguridad y de paz. Se espera que las negociaciones políticas y de seguridad se reanuden durante la semana del 22 de junio, con la mediación continua de Estados Unidos. Viendo esto, ¿crees que eso va a tener sentido para alguien en el Líbano? No hablo del gobierno, hablo de la gente y de Hezbollah, porque el problema con Israel es la lucha entre Hezbollah y el Líbano, y el problema de la ocupación del sur del país no está relacionado con el gobierno libanés. ¿Y tú cómo ves la situación? Porque Donald Trump está de alguna manera desesperado. Sabe que Irán le está presionando, porque han dicho que van a atacar la parte norte de Israel. Y se ve que ha salido con este tipo de no veo ningún futuro para ese acuerdo. Pero en tu opinión, ¿qué está pasando con el caso de Israel y el Líbano? El borrador de la propuesta que acabas de leer, ese que se escribió ayer, lo redactaron en Washington o entre Washington e Israel. Ellos lo escribieron y se lo entregarían al gobierno libanés diciéndoles, este es el acuerdo que vais a presentar. Es imposible que algo así haya salido de Líbano o de alguien en Líbano, hablando con realismo. Y lo que hay ahora mismo en Beirut es lo que llamamos un gobierno fiduciario, un gobierno de confianza. Es como cuando en una prisión el alcaide nombra a unos cuantos presos para que actúen como encargados y controlen a los demás. No tienen poder, no tienen soberanía, están ahí solo de forma simbólica para tratar con los internos, por así decirlo. Eso es lo que son Joseph Aoun y Nawaf Salam, el presidente y el primer ministro de Líbano en este momento. And Prime Minister of Lebanon at the moment. These are effectively appointed by the United States. Estos cargos los designan, en la práctica, Estados Unidos e Israel. Así que esto es un control total, estadounidense y sionista, sobre el Líbano. Y su objetivo, el objetivo de Estados Unidos, lo han dicho públicamente. Tom Barrack, que fue el antiguo intermediario de Trump, su hombre de negocios en la región, luego fue ascendido a enviado especial o embajador en Turquía y de repente se convirtió en enviado especial encargado del Líbano. Él ha sido muy claro en que quiere ver una guerra civil en el Líbano. No usa esas palabras exactas, pero habla de utilizar al ejército libanés para desarmar a Hezbollah. Eso, en la práctica, es promover o imponer la idea de una guerra civil armada en el Líbano. Y claro, para los estadounidenses es muy fácil hablar así, porque no son libaneses. No tienen nada en juego en el Líbano. They're not Lebanese. They have no stake in Lebanon. Lebanon is just a space on a chessboard. Líbano no es más que una casilla en el tablero de ajedrez de los estadounidenses. Y para Israel, es territorio futuro que quieren anexionar. Nada más. Así que, cuando escuchas a Tom Barrack, a Trump o a cualquiera de Estados Unidos, del Atlantic Council o del Departamento de Estado, lo que hoy en día pasa por ser el Departamento de Estado en América, que en la práctica es casi una extensión de la embajada israelí. Cuando oyes ese tipo de discurso, lo que están haciendo básicamente es denunciar que Estados Unidos trabaja con Israel fingiendo ser partes separadas. Estados Unidos finge querer contener a Israel, cuando en realidad forman una alianza absolutamente perfecta. Están leyendo exactamente del mismo guión. A los estadounidenses no les importan los civiles libaneses. Para ellos, los árabes que viven en el sur del Líbano son una molestia. And they would like to see them
y les gustaría verlos expulsados. Quieren que esa zona se despueble, como Gaza y Cisjordania, para dejar espacio a más asentamientos, a más expansión de Israel. Así que eso forma parte importante del proyecto del Gran Israel. La anexión del sur del Líbano, no solo hasta el río Litani, porque Israel necesita esa fuente de agua dulce. No pueden depender de la desalinización. Necesitan el agua dulce del Líbano. En realidad, Israel siempre ha codiciado el agua del Líbano. Quieren robarla. Quieren robar ese río, esa agua, igual que robaron los altos del Golán, igual que planean seguir robando. Y esto es importante, Nima. No se trata solo del río Litani. Israel quería una zona de seguridad al norte del Litani. ¿Por qué? Porque no se trata solo de lo que hay en tierra en Líbano. Se trata de lo que hay en el mar. Estamos hablando de los yacimientos de gas natural frente a las costas del Líbano. Estados Unidos, a través de sus distintos agentes e instituciones financieras, y fomentando mucha división sectaria y disputas entre los multimillonarios libaneses, ha hecho que el país no haya podido explotar sus yacimientos de gas natural en la costa del Levante. Así que, mientras los multimillonarios discuten sobre quién se lo va a quedar, no se está aprovechando como debería. Líbano sigue siendo una economía prácticamente inoperante, disfuncional, con una moneda en caída libre, un auténtico desastre. Y todo eso está hecho a propósito, porque Israel siempre ha querido mantener ese recurso energético del Líbano como un activo improductivo, para ganar tiempo y poder colocarse en posición de quedarse con él. Y ahora está muy serio en cero. Y ese es uno de los grandes premios en todo esto, además del agua dulce y también el robo de tierras agrícolas muy fértiles. De una forma parecida, los israelíes ya han robado y ocupado ilegalmente las granjas de Sheba. Ese también es territorio libanés. Y se trata de una tierra agrícola muy fértil y rentable que Israel busca apropiarse para luego exportar sus productos desde allí. Si uno observa lo que hace Israel cada vez que se queda con un territorio, enseguida se pone a desarrollar los recursos económicos de esas tierras que ha tomado y quiere convertirlas en un activo rentable. Y eso en su forma de pensar refuerza la idea de que tienen derecho a estar allí. Van a ocuparlo ilegalmente, van a quedarse con él, y luego dicen, bueno, la gente que estaba aquí antes, los palestinos o quien fuera, no estaba haciendo nada con esta tierra. Así que simplemente lo tomamos y ahora da beneficios. Ahora está desarrollado. Y es gracias a nosotros, los israelíes. Si se les permite, seguirán con ese mismo patrón de comportamiento en el Líbano, tanto en tierra como en el mar. Eso es lo primero. Han envuelto todo esto bajo la idea de la seguridad, ¿vale? Y luego, uno de los grandes fraudes en todo esto, por desgracia, y que en realidad está en el centro de muchos de los problemas de la región, y es lo que más ha permitido a Israel actuar así, es etiquetar a todo el mundo como terrorista, a cualquiera que se oponga a su agresión, a su ocupación. Y recuerda, Nima, que Israel durante todo este tiempo y también en los años anteriores al 7 de octubre, siempre ha mantenido la posesión ilegal de territorio libanés. Nunca se retiraron del todo del sur del Líbano. Siguen ocupando ilegalmente partes de tierra en el sur del país. Por eso existe Hezbollah. Desde el principio, Hezbollah como movimiento político, como milicia autóctona y orgánica, como milicia de defensa, como lucha armada de liberación, se ha opuesto a la ocupación ilegal de su tierra. Por definición, según el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, esa es la clasificación de Hezbollah. Y lo mismo se aplica a la resistencia palestina. Por eso tienen el mandato de hacer lo que están haciendo. En el fondo, se trata de defender la frontera, porque el ejército libanés, lo que llaman el ejército libanés, con todos mis respetos, no es más que una fuerza de seguridad interna, una fuerza policial reforzada. Los estadounidenses, y esto viene directamente de Israel,
tienen una situación en la que uno de los papeles más importantes del lobby israelí en Estados Unidos es asegurarse de que se ejerza presión sobre Washington para imponer condiciones al ejército libanés. Es decir, decidir qué puede y qué no puede comprar como fuerza militar. Israel ha insistido en que Washington imponga restricciones al ejército libanés, de modo que no pueda tener defensa aérea, prohibida por los estadounidenses. Tampoco puede tener una fuerza aérea, también prohibida por los estadounidenses. Si lo piensas, es bastante absurdo, pero esa es la realidad actual en el Líbano. Israel ha necesitado mantener un control total del espacio aéreo libanés durante las últimas décadas. Una de las razones importantes de eso es que Israel quería tener acceso al espacio aéreo libanés para enviar sus aviones del ejército, los del IDF, al espacio aéreo del Líbano y lanzar misiles sobre Siria durante 15 años y hacerlo con total impunidad. Y si el Líbano hubiera tenido defensa aérea o alguna capacidad para controlar su propio espacio aéreo, Israel no habría podido actuar, básicamente, como la fuerza aérea de los rebeldes moderados o de Al-Qaeda en Siria desde 2011 en adelante, hasta que Al-Qaeda tomó el control de Damasco con Mohammed al-Jolani, al que ahora llaman al-Sharar, Ahmed al-Sharar. Sí, Abu Mohammed al-Jolani, Ahmed al-Sharar, creo que lo he dicho bien. Sí, el que fue adjunto de Abu Bakr al-Baghdadi, líder del ISIS y fundador de Al-Qaeda en Siria, a quien Donald Trump ha elogiado. Ha invitado a la Casa Blanca, le echa perfume y se hace selfies con él. Ese es un líder de Al-Qaeda que decapita gente, ¿vale? Se benefició del apoyo aéreo de Israel. Él y todos los demás terroristas respaldados por Estados Unidos, por Israel, entrenados y apoyados por Jordania, por Turquía, por Francia, por los Países Bajos, por el Reino Unido, por Alemania, en realidad, prácticamente por toda la OTAN, además de Arabia Saudí, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. Así que el Líbano es muy importante, porque eso permitió un despliegue constante y muy seguro de misiles aéreos, municiones y demás, golpeando objetivos de forma continua en Siria. Eso acabó llevando al país a convertirse en un estado fallido, atacando infraestructuras mientras decían que estaban apuntando a Hezbollah. Por eso es tan importante. Y por eso también es muy fácil crear una situación de guerra civil en el Líbano. Es muy fácil para Estados Unidos e Israel intentar manipular esto, ¿vale? Pero el hecho sigue siendo que el ejército libanés no está preparado para luchar contra Hezbollah. No lo harán. No creo que puedan hacerlo de forma creíble. Eso llevaría a una guerra civil sectaria en el Líbano, después de que el país haya logrado recuperarse de décadas de guerra civil impuesta por Occidente e Israel. La primera guerra civil libanesa se presentó de tal manera que incluso los propios libaneses fueron adoctrinados para creer que era un conflicto entre facciones internas del país. Así que viven en una desconfianza constante, tomando partido, con una mentalidad sectaria y partidista que se desarrolló allí. Pero si uno mira la historia con un poco de distancia, queda muy claro que no fue una guerra civil, fue una guerra extranjera. Líbano se utilizó como campo de batalla para eso. En muchos sentidos, fue una guerra entre Siria e Israel, tanto como cualquier otra cosa. Y Líbano fue el escenario de ese conflicto. Estados Unidos estuvo implicado, a veces entre bastidores y otras veces de forma visible durante la administración Reagan, y más tarde volvió a actuar en la sombra, con dinero de la USAID y con la CIA moviendo los hilos para mantener ese nivel de inestabilidad y disfunción en el país. Y aquí estamos, en el año 2026. Estados Unidos, los neoconservadores, el partido belicista liderado por Donald Trump y Netanyahu en Israel, creen que están muy cerca de alcanzar su objetivo final, que es eliminar cualquier disidencia, cualquier resistencia en el Levante. El problema es que probablemente eso no va a ser viable. No va a funcionar. Y la idea de que se pueda conseguir que un gobierno libanés diga que no desea ningún daño a Israel
después de que Israel haya estado masacrando a civiles libaneses, a gente en Beirut, en Tiro, en toda Nabatea, en todo el sur. Es ridículo. Y es una traición enorme al pueblo libanés por parte de este gobierno títere, este gobierno estadounidense, americano e israelí. Es una vergüenza que algún funcionario libanés lea una declaración así, pero se nota perfectamente que fue redactada en Washington. Está clarísimo. You can tell it was drafted in Washington. It's very clear. It's a very Es que es una declaración con una arrogancia tremenda. statement. Es un texto redactado desde fuera, probablemente escrito en Tel Aviv, aprobado sin más en Washington y luego entregado al presidente y al primer ministro libaneses. Les dirán, lee de esto, y ya está. Así que siendo realistas, es casi imposible que puedan aplicarlo. Además, Israel lleva bombardeando con total impunidad. Ahora están atacando la ciudad de Tiro, que es patrimonio mundial protegido por la UNESCO. En Tiro hay caps y capas de civilizaciones superpuestas. Es un empathic more majestuoso y fascinante. It's a wonderful and amazing piece of history. And Israel has no qualms, nor does the Israel United States no tiene ningún about reparo, building that ni tampoco Estados Unidos, en arrasar esa ciudad, convertirla en un montón de escombros y luego mandar a Jared Kushner o a quien sea para construir allí unas torres nuevas y decir que van a ser un complejo turístico. No tienen ningún problema con eso, en absoluto. Alejandro Magno, los egipcios, los bizantinos, los romanos. Si miras atrás, hay tantísima historia en Tiro. Y luego la excusa que da Israel es, bueno, es que Hezbollah se esconde en la zona cristiana. Así que vamos a arrasarla y matar, ya sabes, con una proporción de víctimas del 80% civiles y 20% combatientes. Van a morir muchísimos civiles, pero no se trata solo de eso. Many civilians will die, but it's not just that. It's about destroying the dwellings. There's also a major Palestinian refugee camp still in Tyre. I don't know how many people are. It's very densely packed. I've been to Tyre many times. I know it very well. Very densely packed. 200 plus thousand people in that very, very small Palestinian refugee camp. So Israel will use these as excuses, as they have done for forever. This is during the Lebanese Civil War in the 80s. Toda la base de la intervención israelí era que estaban eliminando a terroristas palestinos en el Líbano. Y ahora es Hezbollah. Exactamente la misma excusa. Hezbollah no existiría si no fuera por la ocupación ilegal y brutal de Israel en el sur del Líbano. Illegal and brutal occupation of South Lebanon. Full stop. And Hezbollah is not a proxy. Punto y aparte. Y Hezbollah no es un títere de Irán. Ese es un argumento falso que Estados Unidos repite hasta la saciedad, ¿vale? No lo son. Son claramente del sur del Líbano. No hay ninguna duda sobre eso. Y no tienen una rama terrorista expedicionaria, ¿de acuerdo? No son Al-Qaeda ni el ISIS, ¿vale? Sea lo que sea que uno crea que son esas organizaciones, no tienen nada que ver con eso. Pero así es como se les ha clasificado legalmente y prohibido por Estados Unidos, Israel, Bruselas, el Reino Unido, Alemania, Francia y algunos otros países europeos, Canadá y Estados Unidos. Y ya está. Y eso básicamente te da carta blanca para bombardear cualquier lugar donde sospeches que puedan estar esos supuestos terroristas, incluido, mira Gaza. That these so-called terrorists will be, including, look at Gaza. That's the whole basis of the genocide in Gaza. Esa es toda la base del genocidio en Gaza. Fue una guerra contra el terrorismo. Ese fue el lema bajo el cual Israel llevó a cabo este genocidio. Así de simple. Es lo mismo. Esta es la raíz de muchos de los problemas en la región. Son las etiquetas y las justificaciones las que dan a los perpetradores, a los actores estatales, el permiso para aplicar políticas de terror de Estado y de aniquilación total en nombre de la guerra contra el terrorismo, según su propia justificación legal. Y eso es lo que genera la inestabilidad, lo que provoca la crisis, lo que causa las guerras. Es la misma razón por la que Estados Unidos e Israel han estado atacando a Irán. Dicen que Irán es un estado terrorista que financia el terrorismo y cosas por el estilo. Pero en el fondo, si quitamos todas esas etiquetas, cualquiera que se resista a la agresión o a la ocupación de Estados Unidos o de Israel
acabará tarde o temprano siendo calificado de terrorista por el sistema legal occidental y, por supuesto, por Israel. Y eso es un patrón constante que se repite una y otra vez desde hace unos 50 o 60 años. Bueno, digamos 50 años, y sobre todo en los últimos 30. Y yo sostengo, desde un punto de vista académico y objetivo, que no podemos tener ningún diálogo, ni un análisis serio y objetivo, ni soluciones reales, y mucho menos un acuerdo político, mientras Estados Unidos y sus aliados se aferren a esa política de prohibir de forma extrajudicial, de etiquetar y luego considerar terrorista cualquier forma de resistencia frente a crímenes de guerra, genocidio, ocupación o apartheid. Y eso en realidad es un problema histórico. Creo que cuando miremos atrás a este periodo de la historia, Nima, sobre todo los últimos 40 años, nos daremos cuenta de la auténtica catástrofe que ha sido. Y ha sido una catástrofe porque se le ha dado cobertura legal, así de simple, para pasar por encima del derecho internacional. Verás, esta idea que es la base de toda la acción israelí parte de que no creen que tengan que cumplir ni reconocer ninguna ley humanitaria, ni de la ONU, ni internacional, nada, porque dicen que están librando una guerra contra el terrorismo, sin más. Y creo que si como sociedad tenemos la suerte de vivir lo suficiente para mirar atrás y analizar estos últimos 40 años, eso será exactamente lo que los expertos concluirán, por mucho que hoy la gente diga otra cosa.